El, el tema de la prédica de hoy es sobre el templo de Dios. Amén. Nosotros sabemos que Dios tiene tres atributos importantes, conocidos. Dios es omnipresente, es omnisciente y es omnipotente. Traducido en español es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Pero en la escritura original es omni, que significa omnipresente, está en todos lugares. Omnipotente, Él puede todo. Cuando nosotros oramos a Dios por cualquier situación, por enfermedad, cuando oramos por cualquier situación, nosotros oramos ¿por qué? Porque creemos que Él es omnipotente y puede hacer todo. Y Él también es omnisciente, conoce todas las cosas, conoce todo el pasado, todo el presente y todo el futuro. Amén. Pero cuando habla que Dios está en todo lugar, la gran pregunta acá es: ¿será que nosotros estamos en el lugar que Dios quiere que estemos? ¿Será que nosotros estamos en la presencia de Dios? Cuando cantamos la canción Ven y toma tu lugar, estamos cantando: Señor, queremos que tú tomes el lugar. ¿Qué lugar? Este lugar en nuestro espíritu, que tú tomes el control, la rienda de nuestra vida. Amén. Nosotros vemos, la Biblia dice en Romanos 8:14 que los hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu Santo. Entonces es muy importante nosotros estar y ser guiados en la presencia de Dios. Al principio de todo, cuando Dios hizo el hombre, lo hizo para andar en su presencia, para hablar con Dios en todo el tiempo y para vivir en su presencia y tener una relación íntima con Él. Cuando Dios hizo a Adán, Adán caminaba por el huerto, caminaba por el paraíso y él hablaba con Dios todo el tiempo. Y era una relación que era normal, es como yo hablar con mi esposa, con mis hijos, cualquier momento, todo el tiempo. Y él hablaba con Dios todo el tiempo y no tenía celular. Cuando mi hijo Leo era pequeño, yo le llamé a una persona que se llama Jesús y hablé: hola Jesús, ¿cómo está? ¿Todo bien? Y él lo escuchaba, que él estaba hablando conmigo, y él me miró y dijo: ¿con quién hablaba? Con Jesús. ¿En serio? Me dijo. ¿En serio? Me dijo. Pero no sabía que era un hombre que tenía el nombre de Jesús, ¿no? Pensó que estaba hablando allá con Dios a través del celular. Dios nos creó para hablar con Él, para tener intimidad con Él. Pero ¿qué fue lo que pasó con Adán? Cuando Dios hizo a Adán, ¿lo hizo de qué? De la tierra, del barro. Entonces, ¿se imagina? Dice que Dios hizo un muñeco de barro. ¿Se imagina? Porque en la Biblia no dice así. Solo dice que lo hizo de la tierra. Imagino que hizo un muñeco de barro y sopló en él. Y ese soplo de Dios, ¿qué hizo? Le trajo vida. Y cuando habla de vida, no era solo vida carnal. Ese soplo que Dios trajo sobre él, le trajo también vida espiritual. Le trajo el Espíritu Santo que tenía intimidad con él. Pero cuando Dios habló en Génesis 2, 16, 17, él dice que si el hombre comiera ese fruto prohibido, ciertamente moriría. Pero esa palabra ciertamente mucha gente la entiende como posiblemente moriría. No, esa palabra ciertamente morirá es una palabra afirmativa. Es una palabra que dice va a morir. Es una afirmación de que entraría la muerte a través del pecado. Y cuando Adán comió el fruto prohibido, que lo pone en dibujo animado, en película, como una manzana, pero no una manzana. Tú puedes seguir comiendo la manzana, a mí me encanta, a mis hijos le encantan. El fruto prohibido no sabemos cuál era, pero la Biblia dice que era el fruto del conocimiento del bien y del mal. Cuando comió, él no cayó al instante muerto. Entonces viene la pregunta: ¿Dios es mentiroso? Porque él dijo: si comiera ese fruto, ciertamente moriría. ¿Dios es mentiroso? No. Y es más, el cuerpo físico de Adán llegó a vivir casi 1000 años. Para ser exacto, 930 años. Imagínense, uno llega a veces 90 años ya en silla de ruedas o con aparato,
Adán vivió 930 años. Y hubo Matusalén que vivió, si no me equivoco, 969 años. Entonces casi 1000 años, imagínense. Pero cuando comió el fruto no murió al instante. ¿Qué fue lo que murió cuando pecó? ¿Qué fue lo que murió cuando pecó? Su espíritu, su relación con Dios murió al instante que él pecó, ¿no? Por eso que nosotros vemos una definición científica de muerte. Si tú buscas en el diccionario, dice: muerte es el fin de comunicación con el medio ambiente. Una persona que muere cesa su comunicación con el medio ambiente. No puede andar, no puede mover, no puede hablar. Y la muerte del espíritu es el cese de la comunicación con Dios. Cuando decimos el espíritu está muerto, no quiere decir que murió y la persona perdió su espíritu. No, significa que ese espíritu está separado de Dios, ha perdido su sensibilidad hacia Dios. No quiere decir que ha dejado de existir. La Biblia dice que el pecado causa separación entre el hombre y Dios. Entonces, cuando una persona está cerca de morir, ¿qué necesita? Un avivamiento. Cuando yo le pregunto, ¿cuántos se están orando por un avivamiento? Levanten su mano. Si no están, le animo a que oren. Yo oro hace cerca de 25 años por un avivamiento y no voy a dejar de orar, porque yo cada día que levanto, cada día que despierto, yo necesito ser avivado. Necesitamos ser avivados por el Espíritu Santo. Con la oración con mis hijos, toda la noche oramos, ya saben ellos de memoria, que podamos oír tu voz para obedecerte, para andar en tus caminos, para serte fiel y para hacer su voluntad. Porque nosotros queremos tener esa audición con el Espíritu Santo. Queremos oír. Y cuando habla inglés, me gusta mucho ese término inglés que es revival. Revival se dice, ¿no? Gracias, revival. Pero significa revivir. Avivar, ¿quiénes le gusta hacer churrasco? A mí me gusta. Cuando uno pone el fueguito ahí, ¿qué hace uno para que ese fuego prenda toda la brasa? ¿Quién sabe? ¿Qué hay que hacer? Soplar, ¿no? Tengo un amigo que tiene su aparato con una turbina así de soplar y limpiar los equipos electrónicos. Y un día fue a su casa y había la brasita y dijo: un ratingo. Trajo ese aparato y empezó a soplar. No fue ni un minuto, toda la brasa estaba encendida. Eso es lo que el Señor habla de avivar. O sea, debemos avivar el fuego que hay en nosotros. Y cuando habla revival, ¿está bien? ¿Cómo era? Revival. Es una persona casi muerta que necesita ser revivida. Yo vi un video de que en Dubái hay un dron. Si le dio infarto a alguien, ese dron viene volando, la persona pasa la ubicación por el celular a la emergencia, y ese dron viene volando y llega ahí donde mandó la ubicación. Una persona cualquiera ve el video, un médico acompañando ahí, y el médico dice: saque la jeringa que tiene adrenalina, póngala intramuscular y hágale masaje, y el médico le va enseñando. Y si la persona está mal, agarra un aparato y lo pone y ¡pum!, le pasa corriente. Y esa persona tiene la posibilidad de revivir. Entonces eso es revivir. ¿Por qué debemos revivir? Revivir aquel espíritu que el Señor dijo a Adán que si pecara iría a morir. Por eso en la Biblia Jesús es comparado con el segundo Adán. El primer Adán trajo muerte, el segundo Adán, que es Jesús, trajo vida eterna. Así como la muerte entró por un hombre entró la vida eterna, que es Jesús. Por eso que Jesús tuvo que hacerse hombre. Y también más, la Biblia dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. O sea que para que nuestros pecados sean perdonados un día, Dios tuvo que hacerse hombre para derramar su sangre acá y morir. ¿Dios puede morir? No puede. Por eso tuvo que hacerse hombre para morir por ti y por mí. El tabernáculo en la Biblia, quiero pedir a Mateo si puede poner la imagen del tabernáculo. El templo de Dios
es el hombre, es la imagen del hombre que es un ser tripartido, ¿no? Entonces, la palabra de Dios compara el hombre, que el hombre tiene tres partes. El hombre está compuesto por el espíritu, alma y cuerpo. Podríamos decir que el hombre es el espíritu, no es cuerpo, tiene alma y tiene espíritu. El hombre es espíritu. ¿Por qué? Porque el cuerpo un día se va a hacer polvo, el espíritu no muere. Y es importante entender eso, de que el hombre es el espíritu, tiene alma y vive en un cuerpo. Hay otra cosa muy importante que mucha gente dice a sus hijos, y no es bíblico. Dice, y él le preguntó, y dice, antes de que tú nacieras, tú estabas con Dios, y Dios te puso en un cuerpo y te reencarnó. Eso no es bíblico, eso es la teoría de la reencarnación. ¿Qué significa? Nosotros, hombre, tenemos un principio de días. Amén. ¿Qué significa? El momento que tú has sido concebido en el vientre de tu madre, ese fue el momento que empezó. No es que antes ya existía. Ese fue el momento que Dios te dio vida. Entonces nosotros somos espíritu, tenemos alma y vivimos en un cuerpo. 1 Tesalonicenses 5:23 dice así: y todo vuestro ser y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es todo vuestro ser? Repita conmigo: espíritu, alma y cuerpo. Amén. Y aquí nosotros vemos el espíritu, el alma y el cuerpo. La naturaleza tripartida del hombre está bien ilustrada en el tabernáculo. La próxima imagen, por favor, Mateo. Esa es una manera que el tabernáculo estaba dividido en tres partes. El tabernáculo con techo era solamente esa parte, el lugar santo y el lugar santísimo. Vuelva al anterior, por favor, Mateo. Esa era la parte del tabernáculo, pero se incluía esa parte de acá, que era el atrio. En ese lugar es donde se hacía el sacrificio, era donde se ponía el fuego, era donde se encendía el fuego, se quemaba el sacrificio, y el sacerdote agarraba la sangre, entraba al lugar santo y pasaba al lugar santísimo una vez al año para ofrecer ese sacrificio delante de Dios. La próxima, por favor. Entonces aquí nosotros vemos en el atrio exterior, estaba aquí el altar del sacrificio, la fuente de agua, el lugar santo. Había varios muebles, pero no quiero chuparlo, es algo muy grande y muy profundo. Quiero solamente que tú entiendas que había tres divisiones: atrio, lugar santo, lugar santísimo. Repita conmigo: atrio, lugar santo, lugar santísimo. Y eso es muy importante entender. Deja esa imagen ahí, por favor. Abra su Biblia en Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Aquí habla inclusive todos los muebles que había ahí. Pero yo solo quiero que tú entiendas hoy que había tres divisiones: atrio, lugar santo y lugar santísimo. El atrio es el cuerpo, el lugar santo es el alma y el lugar santísimo es el espíritu. Y el arca del pacto que estaba dentro del lugar santísimo es el Espíritu Santo en nuestra vida. Voy a leer rápidamente del versículo 1 adelante. Hebreos 9, 1 adelante. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto cubierta de oro por todas las partes. El oro simboliza santidad, por eso tenía oro por todas las partes. Adentro tenía el maná, tenía la vara de Aarón y tenía las tablas del pacto. Y sobre el arca del pacto, si puede volver a la primera imagen, Mateo, por favor. Ahí hay una imagen, la anterior. Ahí, el arca del pacto era algo así similar. Y dice que sobre él había esos querubines.
Versículo 7, pero en la segunda parte, que el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con eso que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, la cual es símbolo para el tiempo presente. Repita conmigo, el tabernáculo es símbolo para el tiempo presente. Ahora pongo otra vez, Mateo, por favor, el diagrama del tabernáculo. ¿Por qué dice que el tabernáculo era símbolo para el tiempo presente? La Biblia dice que nosotros somos templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Tengo un amigo, Eduardo Paiva, que siempre me decía, yo lo conozco hace como 25 años, y me miraba que era flaco, me casé, empecé a engordar un poquito y decía, Daniel, la Biblia dice que seamos templo, no catedral, decía. Templo, no catedral, ¿no? Entonces nosotros vemos acá que ese es más o menos el diagrama de eso. Cuando habla, es símbolo para el tiempo presente, el Señor estaba diciendo, quiero que entiendan eso, qué significa hoy día, símbolo para el tiempo presente, ¿no? Entonces, no existía ninguna ventana en el tabernáculo. El tabernáculo era un lugar, como una carpa totalmente cerrada. Y la única manera de entrar en ese tabernáculo era, mire, el tabernáculo estaba totalmente cerrado, solo tenía una puerta. Tenía que entrar por esa puerta al atrio, tenía que pasar por el lugar santo y tenía que entrar al lugar santísimo. Y entre el lugar santo y el lugar santísimo había el velo. ¿Se acuerda cuando Jesús murió? Llegó la oscuridad, ¿se acuerda? Hubo terremoto. ¿Qué pasó en ese momento que Jesús murió con ese velo? Se rompió, se partió desde el principio al fin. ¿Qué el Señor estaba mostrando literalmente a todo el mundo cuando el velo se rompió? Cuando habla de velo, por si acaso, no lo va a entender como el velo que usan a veces, usaban las mujeres. No lo va a entender como el mosquitero que lo ponen para los niños. El velo era una tela que era costurada una sobre la otra y según el estudioso dice que medía más de 5 centímetros de grosor. Si tú lo buscas en internet lo vas a entender. Entonces, ¿cómo fue que se partió desde el techo hasta abajo? Fue el Señor explicando y diciendo, ahora ya no hay división, ya el sacerdote no va a entrar solamente una vez al año al lugar santísimo. El Señor estaba diciendo, y vamos a ver un poquito más adelante, que nosotros tenemos libertad para entrar en ese lugar santísimo y podemos hacerlo cada día. Amén. Entonces nosotros podemos ver la importancia de eso. Después de completar la construcción del tabernáculo en el Antiguo Testamento, él quedó vacío hasta un momento que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios descendió sobre el tabernáculo. De la misma manera también el hombre nace actualmente vacío. Yo le pregunto, cuando yo pregunto a la persona que conocieron al Señor, 80% más dice así, ¿qué es lo que había antes? Y él lo dice, yo sentí un vacío en mi interior. ¿Cuántos han tenido esa experiencia antes de conocer al Señor? ¿Qué sentía? Sentía un vacío. ¿Y qué hacía uno? Uno buscaba llenar ese vacío ¿con qué? Con fiesta, otro con mujeres, otro con droga, otro con, no sé, pues, todo lo que el mundo ofrece. ¿Y ese vacío puede llenar con las cosas terrenales? No, porque cada persona nace con ese lugar donde el Espíritu Santo tiene que entrar y tomar control. Y cuando nosotros aceptamos al Señor, recibimos el Espíritu Santo, podemos sentir su presencia. Ya no hay ese vacío. Ese vacío da sensación de tener una sed extrema. Es la sensación de no tener el Espíritu Santo. Y esa sensación de no tener el Espíritu Santo lo deja a uno mal. Pero cuando uno recibe el Espíritu Santo, se llena ese vacío. Yo le pregunto, ¿acaban los problemas? ¿Acaban o no acaban? No acaban. Uno sigue a veces enfermándose, una cosa u otra,
pero la manera de caminar es diferente. ¿Por qué? Porque sentimos paz en nuestro ser. Entonces, eso sucede ¿cuándo? Cuando hay el nuevo nacimiento, cuando nosotros somos nacidos de nuevo. Hechos capítulo 2, versículo 38, dice así, mira, Hechos 2, 38, ya puede poner los versículos, Mateo, por favor. Hechos 2, versículo 38. Dice así, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es una prédica que hay que hacerla completa aparte para que tú puedas entender. Arrepentimiento primero, bautizo. Hay muchas personas que vienen a la iglesia veces tras veces y no toman la decisión del bautizo. El bautizo es importante porque es el momento que se cumple la justicia de Dios en nosotros para perdón de pecado. Y después viene ¿quién? Viene recibir el Espíritu Santo. ¿Qué va a hacer Él con nosotros? Ayudarnos en nuestra debilidad. Hoy día en esa prédica yo voy a dar una introducción muy rápida y más adelante nosotros vamos a hablar sobre el Espíritu Santo y su cuerpo. En otra prédica vamos a hablar sobre el Espíritu Santo y tu alma. En otra prédica vamos a hablar sobre el Espíritu Santo y tu espíritu. ¿Amén? Entonces yo voy a correr un poquito porque el tiempo es poco. El cuerpo, ¿para qué sirve el cuerpo? El cuerpo da contacto con el mundo físico. Si yo no tengo cuerpo no puedo agarrar eso. Bíblicamente el espíritu no queda vagando por ahí después de morir como la gente lo dice. Bíblicamente muere y va al paraíso o va al Hades. Entonces un demonio no puede agarrar eso. ¿Por qué? Porque no tiene cuerpo. Nosotros podemos agarrarlo porque tiene cuerpo. El cuerpo da contacto con el mundo físico material. El cuerpo es la parte exterior del templo que le mostré. La parte de afuera es donde se ofrecía el sacrificio. La Biblia dice así, que nosotros presentemos delante de Dios sacrificio santo, vivo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Entonces el cuerpo nosotros es el lugar donde nosotros podemos ofrecer sacrificio a Dios. Pero también para ofrecer esos sacrificios a Dios se necesitaba del fuego. Tenía que tener fuego. Y la Biblia dice en Levíticos que este fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña una vez por mes. ¿Qué dice? Levíticos 6, 12 y 13. El sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de pavo. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Cuando habla el sacerdote, colocará leña cada mañana sobre él para mantener este fuego encendido. Yo me acuerdo hace varios años atrás, yo fui a Samaipata con mi familia y cuando terminó el final de semana, yo le dije, yo necesito estar 2 días solo, ustedes se van, después yo me voy en micro a Santa Cruz, yo necesito estar un tiempo con el Señor. Y tengo un librito que yo escribí con nota, lo tengo guardado hasta hoy, y ahí de título decía, A Solas con Dios. Cuando llegó en la noche, yo fui a prender la chimenea, porque allá es frío y es lindo, ¿no? El fueguito. Entonces fui a buscar leña para prender el fuego, y la leña estaba fuera en el patio. Esa leña había agarrado el sereno y estaba mojada. Y yo hice todo el ritual que todo hombre de campo, yo nací en el campo, crecí en el campo, y yo sé que para prender un fuego tiene que poner gajito o paja por debajo. Entonces puse esos gajitos, la cáscara de la madera abajo, la madera más delgadita ahí y la madera más gruesa arriba. Yo me acuerdo que en esa época, hace muchos años atrás, yo decía, yo necesito un avivamiento, y yo corría atrás de grandes predicadores. Cuando venían los predicadores a hacer campaña, yo era el primero de estar ahí, porque yo decía,
ellos me van a dar un avivamiento. Yo necesito de ellos para un avivamiento. En esa noche trataba de prender el fuego y no prendía. Y no prendía, la madera estaba húmeda. Y de ahí se me ocurrió ir al basurero y sacar papel para poner abajo de la paja que estaba húmeda. Por si acaso no fui al baño a sacar papel, fui a la cocina, ¿no? Entonces saqué unos periódicos viejos, había papel de harina de trigo, la puse abajo y puse fuego, y ese fuego empezó. Y cuando el fuego quería apagar y otra vez no quiso prender, yo dije, ya sé cómo hacer, voy a traer aceite. Traje el aceite, eché arriba y pum, y ahí prendió el fuego. El aceite en la Biblia es símbolo del Espíritu Santo. Y cuando el fuego quería apagar, yo agarraba la tapa de una olla y soplaba y el fuego iba prendiendo. Y fue algo que nunca había imaginado, pero en ese momento prendió el fuego. Me senté con mi audífono escuchando música y el Señor me mira y dice, ¿tú quieres un avivamiento? Y tú estás buscando predicadores famosos, pero el avivamiento va a empezar cuando tú pongas tu basura en el fuego y cuando tú derrames el aceite sobre el fuego para que se prenda. En aquel día yo tenía mucha basura acumulada en mi alma. En aquel día yo puse toda esa basura, pensamiento, mala cosa, todo la puse por debajo del fuego. Y puse fuego y el Señor prendió ese fuego. Entonces, hermano, aquí también nosotros vemos que eso debe ser hecho todos los días. Por eso le digo, hermano, tú debes buscar la llenura de Dios todos los días. Tú debes encender ese fuego en el altar todos los días. No debes permitir que se apague. Los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, dejaron ese fuego apagar y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Yo le pregunto, si agarro un fósforo, prendo fuego, agarro un encendedor, lo prendo, uno en cada mano, y si le pregunto, ¿cuál es la diferencia de eso? Usted va a decir el origen. El fuego es fuego, es el mismo fuego. El fuego que hay en el fósforo es igual que el fuego que hay en el encendedor. Fuego es fuego, pero el origen es diferente. Y aquí dice la palabra de Dios en Levítico 10, 1 y 2, que Nadab y Abiú ofrecieron delante de Dios fuego extraño que Él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Yo le pregunto, ¿qué tipo de fuego tú estás ofreciendo al Señor? ¿Qué tiempo, qué tipo de fuego está prendiendo al Señor? Quizá el internet, el Facebook, el WhatsApp es más importante que la lectura de la Biblia, la búsqueda de Dios en oración, su tiempo de intimidad con Él. Es por eso que yo le digo, nosotros debemos presentar delante de Dios el fuego verdadero. Ese fuego simboliza ¿a quién? Simboliza al Espíritu Santo. Cuando hubo el día del Pentecostés, en Hechos capítulo 2, tú lo puedes leer, dice, y bajó sobre ellos lenguas repartidas como de fuego, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces yo le pregunto, ¿qué fuego está presentando delante de Dios? A diario, dice, tú debes presentar ese fuego delante de Dios. Tú debes mantener encendido ese fuego en tu altar. La Biblia dice en 2 Timoteo que debemos avivar el fuego en nuestra vida y mantener la lámpara encendida, dice el Señor. Si tú no mantienes el fuego de Dios encendido en ti, como en la parábola de las 10 vírgenes, cuando habla de las 10 vírgenes que estaban esperando al novio para las bodas, yo siempre entendía que 5 que tenían el aceite, y si tenían aceite en su lámpara tenían luz, y si tenían luz en su vida no había tiniebla. Yo imaginaba que esas 5 eran 100% de los cristianos. Pero cuando el Señor habló eso conmigo y me hizo entender, yo en esa época era una de las vírgenes sin el aceite. Y el Señor me hizo entender que en la misma iglesia hay mucha gente que no tiene ese fuego de Dios encendido en él. Y según esa parábola dice que
cuando hubo la boda del Cordero, que simboliza ¿quién? La venida del Señor, dice que las 5 que tenían el aceite entraron y los que no tenían se quedaron afuera. Entonces, hermano, la Biblia dice que somos sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención. Cuando hablen ganadero, ¿cuántos son ganaderos acá? ¿Cuántos saben? Cuando tú compras una vaca, un toro, tú vas y pones tu sello. Y ese sello duele porque es rojo vivo, tiene que ser quemado. Y eso no sale de ahí jamás. Si se vende a otro, él pone su segunda marca, o la tercera marca, o la cuarta marca. Pero la primera marca queda ahí de por vida. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros, dejarnos el Espíritu Santo sellado. ¿Y quién no lo tiene? Cuando el Señor venga no va a ir. ¿Por qué? Porque no va a estar en santidad, no va a estar siendo ayudado por Él, no vas a tener el sello del Espíritu Santo. Si nosotros no vivimos con ese fuego encendido delante de nosotros, ¿qué va a pasar? La palabra de Dios dice en San Marcos, capítulo 9, quiero que abra su Biblia ahí, San Marcos, capítulo 9, versículo 42, San Marcos 9, 42. Dice así: cualquiera que haga tropezar a uno de esos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se atara una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo la mano e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Si tu pie te fuera ocasión de caer, o sea, si tú estás como la oveja negra caminando a lugares que no agrada a Dios, dice, córtala, porque es mejor entrar en la vida cojo que teniendo 2 pies y ser echado en el infierno, donde el fuego no puede ser apagado y donde el gusano de helio no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos y ser echado en el infierno. Si tu ojo está mirando cosas en la tele, en su computadora, en su celular que no agradan a Dios, hermano, la Biblia literalmente dice, agarre, súnchelo, transfórmese en ciego. Es mejor vivir ciego acá do que ir al infierno. Cuide su ojo, dice, y termina diciendo, donde el gusano de helio no muere y el fuego nunca se apaga. Amén. Entonces nosotros podemos ver, yo me acuerdo cuando hubo una conversión legítima en mi vida. Yo por 1 año y medio más o menos andé tibio en el mundo. Y el Señor me llama y dice, por cuanto soy tibio, Apocalipsis 3, y no soy frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. En esa noche yo llegué a mi cuarto llorando, arrepentido, le oré y dije, Señor, yo no quiero ser frío y ni tibio, yo quiero ser caliente. Yo quiero pedirte que tú me ayudes. Y en ese día el Señor habló conmigo y dijo, yo te hablo todo el tiempo, pero tú no me obedeces. Y me acuerdo que ahí yo fui transformado. Yo le oré en la presencia de Dios a sola y el Señor cambió mi espíritu y el Señor me llenó del Espíritu Santo. Pasó algunos meses, como un par de meses, yo aún no tenía un conocimiento fuerte de la Biblia. Y yo había la kermés en la universidad de veterinaria. Y cuando llegué a la kermés, yo dije, voy a ir temprano, porque yo sé que en la noche va a ser borrachera y yo no quiero estar ahí. Cuando yo llegué era más o menos 5:30, 6 de la tarde, aún era de día, porque dije, voy a llegar, saludar a la gente, hacer presencia y me voy. Llegué ahí, ya había una mesa grande, el catedrático de fisiología y como unos 6 o 8 amigos alrededor tomando. Y el catedrático me ve entrando en el patio de la universidad y me mira y dice, Daniel, venía, abrió una cerveza y dijo, toma, yo te invito. Dijo. Y yo llegué y le dije, no, no quiero, gracias. ¿Cómo? Dice, que no quiere, dice. Yo te invito, dice. Enojado, aquí saben que si uno rechaza es como una ofensa. Yo llegué ahí y mi mejor amigo, mire, como Satanás usa los mejores amigos a veces para llevarnos a lo que nos agrada. El mejor amigo me abraza y dice, doctor, tú no sabes que él ya no toma, no fuma,
y no monta, dijo. Por el término que usan los ganaderos del toro que monta la vaca, dijo, él no monta. O sea, diciendo, no tiene relación sexual. Mi catedrático me mira y dice, ¿cómo, Daniel? ¿Tú no sabes que la ley de la medicina es todo órgano que no es usado se atrofia? Es la ley de la medicina, así me dijo. Y mire cómo el Señor, al exacto momento que él me dijo eso y todo el mundo se mató de risa, empezó a tocar la canción allá lejos del tractor amarillo. Tengo un tractor amarillo. Y mis amigos, vamos a bailar. Y se fueron, ¿no? Y yo ahí agarré y me quedé solo con el catedrático. Y él me miró y empezó a hablarme. Y yo empecé a hablar con él del Señor. Y cuando ellos fueron, yo le dije, yo, a partir de hace algunos meses, ya no sigo la ley de la medicina. Yo sigo la ley de Dios, que dice, si tu ojo te impide entrar en el cielo, sácalo. Y le dije, yo me comprometí delante del Señor en guardarme para mi esposa. Y sé que Dios es fiel, no me va a dejar ser atrofiado. Tengo 3 hijos hermosos. Amén. Amén, hermano. Entonces, si nosotros no hacemos eso, aquí dice, donde el fuego no se apaga y el gusano nunca se muere. Nosotros vemos en esos sacrificios que presentamos delante de Dios, ¿qué son? Habla la palabra Isaías 56:7. Yo lo llevaré a mi santo monte y lo recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Yo le pregunto, hermano, ese fuego en el altar, ¿cómo se mantiene? Con tu oración. Con tu oración, y debe ser hecha todos los días. Yo le pregunto 15 minutos antes que tú despiertes o media hora. El que empieza haciendo 15 minutos sube a media hora y después sube a 1 hora y quiere más. Si tú empiezas a hacer eso con el Señor, tú vas a ver que tu día va a ser diferente. Tú vas a ver que la Biblia dice, Jesús dice, oréis para que no entréis en tentación. No dice orad para pedir perdón por su pecado solamente, que también es bíblico. Dice, oré para que no entréis en tentación. Significa que una persona que está poniendo la leña toda la mañana en el altar a través de la oración, no va a ser tentado, no va a caer en la tentación. Porque el Señor dice, oréis para que no entréis en tentación. Apocalipsis 5:8 dice, cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones ¿de quién? De los santos. El sacerdote, cuando entraba en el lugar santo, él siempre tenía que prender el incienso, y ese incienso liberaba olor y liberaba ese humo aromático, y eso era hoy día comparado con la oración de nosotros. Hacemos al cuerpo. El cuerpo del hombre es llamado nuestro hombre exterior. 2 Corintios, nuestra morada terrestre y tabernáculo y también templo. 1 Corintios 6:19 dice que nosotros somos templo de Dios. Como ya le dije, no catedral, sino templo. Amén. Entonces nosotros somos templo de Dios. Nuestra alma, la alma, ¿para qué sirve el alma? El alma da la comunicación o relación con otros seres vivientes. Si yo tengo alma, dividida en 5 áreas el alma. El alma tiene carácter, personalidad, decisiones, sentimientos, emociones. El alma del hombre está formada por la imaginación, conciencia, memoria, raciocinio y en último lugar, afecto. Cuando tú sientes algo, tú sientes ¿qué? Afecto. Amén. Entonces, cuando tú sientes algo, ¿por qué dice aquí que el alma nos comunica con los seres vivientes? Si yo voy a hablar y comunicar con mi esposa, ¿qué tengo que usar? Mi cerebro, mi habla, pensar para hablar. Si yo voy inclusive a amar, ¿cuál parte de mi cuerpo es la que ama? El alma. Aunque otro, odio.
y bíblicamente no debemos tener odio por nadie. También nosotros vemos, con el alma yo puedo comunicar inclusive con un perro, con un caballo, con una vaca, es la parte que nos comunica con otros seres vivientes. El alma, aunque el cuerpo haya muerto, el alma puede seguir sintiendo los 5 sentidos del cuerpo. Tú lo puedes leer después en Lucas 16, cuando muere Lázaro, y dice la Biblia, murió un rico y murió Lázaro, y el Lázaro fue llevado al seno de Abraham, al paraíso, y el rico fue llevado al Hades. Y estando en tormento dice que él sentía el fuego quemar, él sentía sed, él veía lo que había ahí. Los 5 sentidos del cuerpo, ¿cuáles son? Visión, paladar, tacto, olfato y audición. Los 5 sentidos funcionaban. Y mire cómo interesante. Cuando tú duermes, tu cuerpo está durmiendo, pero nosotros soñamos. Y cuando tú sueñas, ¿tú puedes oler en el sueño? Sí. ¿Tú puedes sentir, paladar? Sí. Yo me acuerdo cuando la mayoría de las veces que ayuno por varios días seguidos, yo me sueño comiendo lo que va a haber hoy, feijoada. Ni siquiera es churrasco, es feijoada. Y cuando yo despierto, ya no tengo esa hambre y esa ansiedad de comer. ¿Por qué? Porque mi alma fue saciada mientras dormía. No sé si le ha pasado con ustedes, seguramente. Es interesante. La ansiedad al otro día de ayuno que uno sigue ya no es igual que el día anterior. ¿Por qué? Porque su alma fue saciada. En ese lugar, el que había muerto y había sido llevado al Hades tenía hasta sentimiento. Porque él decía, Señor, mande a alguien de aquí que vuelva para hablar a él que hay un infierno. Él estaba diciendo, sáqueme de aquí, yo le voy a predicar allá. Y el Señor decía, la palabra tiene la ley. Si ellos no obedecen la palabra, tampoco van a creer que alguien salió del infierno. Y él dice, Señor, entonces te ruego que mande a alguien a predicar a mis hermanos para que ellos tampoco vengan a ese lugar de tormento. Yo le pregunto a veces, si tú tienes una alma, algún pariente que murió, todos nosotros decimos, está en un lugar mejor, pero no siempre así. ¿Por qué? Porque si no tenía al Señor Jesús como Señor y Salvador, si no tenía el Espíritu Santo sellado, nosotros no podemos decir. Y a veces por no doler el corazón de la persona, decimos, está en un lugar mejor, pero no siempre así. Nosotros podemos ver la mente de Pedro. En un momento fue usada por Dios, Mateo 16, cuando el Señor pregunta, miren el mismo capítulo, en Mateo capítulo 16, abra ahí en su Biblia, San Mateo capítulo 16, versículo 13. El Señor le mira a Pedro y dice así, viniendo Jesús a la región de Cesarea, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otro Elías y otro Jeremías o alguno de los profetas. O sea, ellos creían que era reencarnado, que Jesús era un profeta reencarnado. La gente de afuera, no sus discípulos. Y Jesús le dijo, versículo 15, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Entonces en ese momento, la mente de Pedro recibió la revelación, el versículo anterior, ¿de quién? De Dios. Pedro fue usado, ¿para qué? Para tener revelación de Dios. Pero mire lo que sigue hablando del versículo 21 para adelante. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario que Él muriera, padeciera por nosotros. Pero un momento, Pedro, versículo 22, lo tomó aparte y comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. Imagínense Jesús, el Hijo de Dios, que hizo todo el universo. La Biblia dice en San Juan 1 que sin Él nada hubiera sido hecho. Se reencarnó, vino y dijo, yo voy a morir, yo voy a entregarme para morir. Y Pedro le dice, de manera ninguna, Señor, ten compasión de ti, de ninguna manera eso te acontezca. Versículo 23,
Pero él volviéndose dijo a Pedro: quitadme de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Jesús no miró y dijo: Pedro, no digas soncera. Jesús no le dijo: Pedro, no diga eso, tú conoces, tú sabes, tú eres mi discípulo íntimo, tú sabes que yo tengo que morir. Aquí nosotros vemos que Satanás tomó posesión ¿de qué? De la mente de Pedro. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. No le dijo: Pedro, no pienses. Jesús reprendió a Satanás que estaba en la mente de Pedro. Por eso, cuando nosotros estamos pensando cosas que no agradan a Dios, cuidado, cuidado. Y eso pasa, si uno no toma cuidado, a veces está pensando, cuando hay una pequeña pelea entre parejas, lo primero que viene a la mente de Satanás: pídale divorcio. Una vez, hay otros mejores, hay otras mejores, pídale divorcio. Esa mente está poseída por Satanás. O cuando su deseo está deseando una mujer ajena que no sea la tuya, su alma está poseída. ¿Por qué? Porque está deseando lo que no es de Dios. Entonces hay que tomar cuidado. El último punto es el espíritu. El espíritu es el que da la comunicación o relación con Dios. En la Biblia, cuando el espíritu está con letra minúscula, se refiere al espíritu humano. Y si el espíritu está con letra mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Ponga ahí por favor Mateo, Ezequiel 36, 26. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Esa palabra de espíritu es letra minúscula. No significa que Dios va a hacer la transfusión del espíritu. Significa que un espíritu nuevo, ¿qué significa? Aquel que era pecador ya no va a ser. Aquel que era un cobarde no va a ser. Y es más, la Biblia dice: los cobardes no entrarán en el cielo. Está en Apocalipsis. Cuando uno es cobarde y llega un amigo y dice: mire, y lo llama al pecado, y no dice: no voy porque soy cristiano, porque quiero seguir a Dios, es un cobarde. Aquí dice: pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Mateo, vuelva por favor al diagrama del templo. Cuando nosotros adentro de nuestro espíritu tenemos el arca del pacto, cuando tenemos el arca del pacto adentro de nosotros, eso significa aquí, mire: pondré dentro de vosotros, dentro de su espíritu, mi espíritu. El Señor estaba diciendo que el Espíritu Santo va a estar dirigiendo a nuestro espíritu, dirigiendo nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro pensamiento, para que el cuerpo pueda actuar según su voluntad. Por eso que Romanos 8:14 habla que debemos ser guiados por el Espíritu de Dios. Amén. También nosotros vemos en el capítulo 37, versículos 9 y 10, Ezequiel 37, 9 y 10 dijo: y me dijo: profetiza al Espíritu, con letra minúscula. Profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, con letra minúscula, que es nuestro espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, que es el Espíritu Santo, ven de los cuatro vientos y sopla sobre esos muertos y vivirán. El Espíritu Santo entró en él y él vivió. También nosotros vemos en un pasaje en San Juan, cuando Jesús va a hacer un derramar del Espíritu Santo, Juan 20, versículos 21 y 22, el Señor dice así: y sopló sobre ellos. San Juan capítulo 20, versículo 22, mire lo que dice San Juan capítulo 20, versículos 21 y 22. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho eso, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Hermano, todos nosotros necesitamos recibir ese soplo.
Todos nosotros necesitamos recibir el Espíritu Santo. Todos nosotros necesitamos ser sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención. La presencia de Dios está en ese lugar santísimo para traer, para gobernar nuestra vida, para dirigirnos. El espíritu del hombre tiene tres funciones principales: percepción espiritual, ahí está en Corintios, intuición y comunión y comunicación con Dios. El Espíritu Santo es el que nos da vida espiritual y comunión con Dios. Eso nosotros vamos, cada uno de esos temas, cuerpo, alma y espíritu, lo vamos a dividir para hacerlo más amplio y más entendible en cada uno de ellos en una prédica futura. El arca, como ya dije, representa la presencia de Dios en nosotros, y allá en el tabernáculo, a través del arca era que Dios se comunicaba con el pueblo. Amén. Nosotros vemos, hay un ejemplo que me gusta mucho en 1 Samuel 5 del versículo 1 al 4. Abra ahí, solamente hay dos citas bíblicas más para que tú veas. 1 Samuel 5 del versículo 1 a 4 dice que cuando había tenido una guerra y ellos habían agarrado el arca de Dios y habían llevado esa arca y habían colocado delante de un templo pagano que era el templo de Dagón, que fue lo que sucedió en toda la mañana. Ese dios Dagón, ese dios, esa imagen de idolatría de Dagón era una imagen hecha de cobre y era muy grande y tenía las dos manos así, y aquí atrás de esa imagen tenía un hueco muy grande y ahí él ponía un fuego y mantenía el fuego muy caliente, y ese fuego calentaba esa imagen de idolatría y él le quedaba al rojo vivo. Y ahí es donde había un altar que caminaba como una escalera, y la persona agarraba su bebé recién nacido y lo ponía en la mano de Dagón, y el bebé moría calcinado vivo ahí. Imagínense el griterío del bebé. Hoy día es lo que Satanás quiere hacer, inclusive aprobando leyes políticas acerca del aborto. Cuando habla del aborto, él le pone una solución salina ácida dentro del útero de la mujer, y eso mata al bebé quemado, y la mujer expulsa el bebé. Eso es como dice Jesús, que ofreció su bebé a Dagón. Pero cuando pasaba en la mañana, estaba Dagón ahí, estaba el arca del pacto, Dagón se caía y amanecía caído, y eso era imposible porque era de cobre y tenía una estructura que no lo dejaba caer. La segunda mañana sucedió lo mismo, pero él quebró las manos. Nosotros vemos en Marcos capítulo 1, del 1 al 20, había un endemoniado, había un tipo que vivía en los cementerios, y le ponían cadena y él rompía, y él vivía desnudo, y él vivía en los cementerios. Pero un día Jesús llama a sus discípulos y dice: vamos al otro lado del mar, que yo tengo algo importante que hacer allá. Y el Señor llega, y nosotros vemos en la historia que cuando de lejos ese tipo ve a Jesús y no sale huyendo, y llega hacia Jesús y se arrodilla delante de Jesús, y el que habla a Jesús y el que está comandando ese cuerpo de ese endemoniado no era él mismo, era el demonio. Y el demonio llega a Jesús y dice: ¿qué tiene contra nosotros? ¿Ha venido a nosotros antes del tiempo? O sea, esos tipos conocían a Jesús. ¿Cómo conocían a Jesús? Porque estuvieron con él desde antes de la fundación del mundo. Estuvieron con Jesús desde antes de que fueron echados del cielo, de la gloria de Dios. Y la Biblia dice: toda rodilla se doblará delante de él. Por eso que cuando Jesús viene legando, esos demonios no tenían el poder de huir, solo tenía el demonio de recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores arrodillado. Y ellos reconocen a Jesús. Y aquí viene algo muy importante: hay muchos cristianos que no reconocen a Jesús en todo, en su vida, no se doblan delante de Jesús en su carne. Y nosotros vemos acá que Jesús lo libera, y esos demonios, cuando Jesús pregunta y dice: ¿cómo te llaman? Él lo dice: somos legión, porque somos muchos. No era un demonio. En ese cuerpo vivían una legión romana, era formada por 5,000 soldados romanos. Entonces, una legión, imagínense, o sea, había ahí ¿cuántos demonios? Y ellos piden a Jesús que no fueron echados de ese lugar y que pudieron entrar en los cerdos, y Jesús permite, y ellos entrar en los cerdos, y ellos van y se precipitan y se suicidan.
Nosotros vemos ahí que cuando él fue liberado, y esa parte me encanta, cuando él fue liberado, la Biblia dice cuando una persona es liberada de un demonio y deja su cuerpo, deja la morada vacía, ese demonio va y busca 7 peores y su postrer estado es mucho peor. Entonces, ¿qué simboliza una casa ordenada, limpia? Significa sin pecado. Significa mucha persona que tiene un arrepentimiento continuo de su pecado. A veces viene al culto, salen de aquí tocados por la palabra, tocados por el Espíritu Santo, pero llegan a su casa y siguen vacíos. Yo le digo porque yo tuve así una gran parte de mi vida. Iba a la iglesia, sentía el toque del Espíritu Santo, a veces le oraba, volvía a mi casa, el lunes estaba bien en santidad, el martes en santidad, el miércoles llegaba jueves, viernes, sábado, olvídate de santidad, olvídate querer ser cristiano, y a veces era un peor cristiano, un peor mundano que inclusive los mundanos peores. Entonces yo entendí eso, que tenía que tener esa casa ordenada, no podía estar vacía. Pero cuando aquí el endemoniado gadareno, el Señor lo mira y le da una misión principal. El Señor le dice así, el endemoniado dice: Señor, permita que yo te siga. Y él dice: no. Jesús dice: wow, qué bueno, un discípulo amado. No, le dice: vuelva a tu casa, a tu parentela, y que ellos vean lo que Dios ha hecho en ti. Entonces la primera misión que cada cristiano puede tener cuando conoce al Señor, ¿cuál es? Su casa y su parentela. ¿Y cómo ellos van a creer en Jesús? Cuando vean que en ti hay luz, ya no hay fuego. ¿Cómo ellos van a creer en Jesús? Cuando ellos vean tu testimonio, cuando ellos vean esa leña siendo colocada sobre el altar. Ellos van a ver un cambio y van a decir: yo quiero ser lo mismo. Y ese poseído gadareno también dice que él cumplió la misión con su familiar, y después de eso, mire lo que habla en San Marcos capítulo 5, versículo 19 y 20. San Marcos 5, 19 y 20. Mas Jesús no se le permitió que lo siguiera, y le dice: vete a tu casa, a los tuyos, y cuénteles cuán grande cosa el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Quiero pedir a los levitas que pasen adelante. Versículo 20: y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. Cuando habla de Decápolis, yo primeramente pensaba que era una ciudad llamada Decápolis, pero busqué en internet y Decápolis es un conjunto de 10 grandes ciudades en 3 países, en Jordania, en Israel y en Siria. En Jordania es Gadara, de donde él salió, y ese nombre que está entre paréntesis, Qais, si tú lo pones en Google Tierra, ¿cómo se llama el Google de los mapas? Tú pongas ese nombre que está entre paréntesis y él te va a llevar a la ciudad que dice ahí. Y tú pones ahí, por ejemplo, tú pones ahí Beit Ras, que es la ciudad de Capitolio, y te va a llevar allá, que en Jordania es Citópolis, Hippo, y en Siria Canata, que era Canat-Wat. Entonces nosotros vemos que el Señor lo usó como un gran predicador en 10 grandes ciudades. Y ¿sabe qué es lo más interesante? Cuando tú abres Apocalipsis, las 7 cartas de Cristo, una de ellas está ahí. La primera iglesia formada en Filadelfia, que es el número 4, el país de Jordania, Apocalipsis 3:7, tú lo puedes buscar y está el nombre de Filadelfia. Fue una iglesia que empezó con ¿quién? Nosotros vemos prácticamente él fue incluido como uno de los primeros misioneros que Dios envió. Hay la misión de los 12 en Lucas capítulo 9, la misión de los 70 en Lucas capítulo 10, y nosotros vemos que él llegó a ser un misionero usado por Dios. Entonces, hermano, todo depende de en qué mano está.
Una pelota de básquet en mi mano no vale más que $50 o menos. Una pelota de básquet en la mano de Michael Jordan vale millones. Una pelota de fútbol en mi pie no vale nada más que $200 quizás. No voy a hablar de Messi ni de Cristiano Ronaldo porque ya volvieron a su casa. Pero una pelota de fútbol en los pies de esos grandes hombres vale millones. Y yo le pregunto, hermano, tú, Dios sin ti sigue siendo Dios. Pero tú o yo sin Dios no somos nada. Póngase de pie en ese momento. Y yo quiero pedir que tú puedas colocarse delante de Dios. Quiero llamar al equipo de Ministrando el Poder de Dios que pasen adelante. Y en ese momento quiero invitarte, si tú quieres, si tú necesitas que ese fuego sea reavivado en ti, que tú puedas pasar aquí adelante. Nosotros vamos a estar orando por tu vida. Nosotros vamos a estar orando para pedir a Dios que pueda reavivar ese fuego en ti. Si tú tienes algo que tú quieres colocar delante del altar de Dios, si tú tienes algo secreto que tú quieres poner delante de Dios, yo quiero invitarte que tú pases aquí adelante. Puede ser el odio, el rencor a alguna persona que te hizo daño. Venga hoy y coloque a los pies de la cruz. Puede ser tu malo pensamiento, pensando en cosas que no agradan a Dios. Venga y colóquelo delante de Dios. No sé, Dios le va a mostrar en ese momento qué es lo que tú necesitas traer y colocar delante de Dios. Quizás sea la cosa que tú vienes mirando. Y también si tú quieres pedir al Señor para ser lleno del Señor, nosotros vamos a estar orando en ese momento por tu vida. Tu gloria, lo que deseamos hoy, y ser lleno soy por tu gran presencia.